Y el tema de hoy es área de polígonos semejantes. Nos muestran dos triángulos y estos son semejantes a una razón de 1:3. Nos piden cuál es la razón entre las áreas de estos dos triángulos. Cuando hablamos de triángulos, se nos tiene que venir a la mente la fórmula para encontrar el área de triángulos, que es base por altura entre 2. Veamos cómo se resuelve este ejercicio. Primeramente vamos a comparar las áreas, es decir, el área del triángulo ABC con el área del triángulo DEF. Esto debería de ser igual, tomando la fórmula. Para el primer triángulo la base es BC, la multiplicamos por la altura que es AB y esto dividido entre 2. Del mismo modo encontramos el área del segundo triángulo. Nos queda FEF por DE entre 2. Ahora, en este caso aplicamos un poquito álgebra y simplificamos los dos que aparecen en el denominador. De manera que solo me queda BC por AB dividido entre EF por DE. Recuerden que son segmentos los que estamos hablando. Ahora, lo que vamos a hacer es agrupar. Vamos a agrupar BC es AF con AB es ADE. Solo los hemos agrupado y los hemos puesto entre paréntesis. Ahora bien, recuerden que teníamos una razón. La razón de estos triángulos es 1:3. ¿Qué quiere decir? Que al comparar el segmento BC con el segmento EF, su razón es 1/3. Al igual que al comparar los segmentos AB con DE. Por lo tanto, podemos sustituir esos valores. Así que al comparar estos dos triángulos, las áreas de estos dos triángulos, tenemos que BE es AF, es 1/3 multiplicado por 1/3. Y como todos sabemos, al multiplicar esto, o una manera de escribirlo es escribirlo 1/3 elevado al cuadrado, ya que la base se repite 2 veces. Para resolverlo bastaría con multiplicar tanto el numerador como el denominador por ellos mismos 2 veces. Es decir que 1 al cuadrado es lo mismo que decir 1 por 1 y eso da 1. Y 3 al cuadrado es igual que decir 3 por 3 y eso da 9. Por lo tanto, al comparar las dos áreas el resultado es igual a 1/9. Ahora hay que sacar algo práctico de todo este ejercicio y es lo siguiente: la razón entre las áreas de dos figuras semejantes es igual al cuadrado de la razón de semejanza. Es decir que si tenemos la razón de semejanza y queremos comparar estas áreas, basta con elevar al cuadrado y el resultado que nos dé, esa es la comparación entre ambas áreas. Veámoslo con estos ejemplos rápidamente. La razón entre dos triángulos semejantes es 2:3. ¿Cuál es la razón entre sus áreas? Vamos a comparar la área 1 con el área 2. ¿Sabemos la razón? Sí, la sabemos. Es 2:3. Vamos a elevarlas al cuadrado, ya que vamos a comparar áreas. Y esto nos da 4/9. 2 por 2 da 4 y 3 por 3 da 9. Y tenemos resuelto el primer ejercicio. Con el segundo nos dice que tenemos el triángulo ABC y que DE y F son los puntos medios de cada uno de esos lados. ¿Cuál es la razón entre las áreas de los triángulos ABC y el triángulo DEF? Notarán que aquí no nos han dicho en ningún momento que son triángulos semejantes, así que es nuestro trabajo comprobarlo. ¿Cómo lo hacemos? Pues vean primero estos dos segmentos que he marcado. Si ustedes se fijan, el segmento EF son puntos medios, los extremos o esos puntos EF son puntos medios de los segmentos del triángulo más grande. Y gracias al teorema de la base media, sabemos que ese segmento es paralelo al segmento AB. Y no solamente paralelo, sino que mide la mitad del segmento. Es decir, que la razón entre esos dos lados es 1/2. Esta misma idea se lleva a cabo para deducir que estos dos lados también son semejantes con razón de 1/2. De igual manera, esta última comparación que hacemos, su razón es
de un medio. Por lo tanto, podemos decir, gracias a el teorema del lado, 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 que estos dos triángulos son semejantes y que su razón es un medio. Entonces ahora comparemos áreas. El área 1 con el área 2. Esto va a ser igual a la razón, que es un medio, elevada al cuadrado. Por lo tanto, esto me da un cuarto. Y así se resuelven estos ejercicios. No olviden que pueden ver más videos como estos